de comentarios interesantes, así como también de la participación en la parte económica del doctor Jaime Ariztía Escuder. Bueno, vamos a tener la presencia acá de nuestro invitado central de nuestra entrevista de este día, la cual es importante para nosotros, no solo porque se trata de un servidor público consagrado, una persona que sabemos también el esfuerzo que ha hecho en las instituciones en las que ha estado como servidor público, sino porque ha tenido la encomienda de darle funcionalidad, de darle dentro de la sociedad dominicana confianza en una institución que muchos en principio quizás no asumíamos como útil para las aspiraciones del pueblo dominicano. Y es por eso que hablar, sin dudas, yo creo que del defensor del pueblo, Julieta, Susana, tiene un antes y después. No hay una forma de entenderlo. Pienso que con la presencia de Pablo Ulloa al frente de esta oficina y obviamente de todo lo que la ley permite y facilita ejecutar a partir de su posición. Es un amigo de nosotros, de la Z101, y vamos a aprovechar el día de hoy en nuestra dinámica de preguntas y respuestas para conocer el estatus de la institución, sus programas, proyectos, sus metas para este año 2024. Buenos días y bienvenido, Pablo Ulloa, el doctor Pablo Ulloa, a esta estación. Miren, primero, darle las gracias por el apoyo que siempre nos han dado, y cuando nos tienen que jalar las orejas, nos las jalan y humildemente lo recibimos. Yo sé que sí, como siempre lo has hecho. Pero al mismo tiempo, decirle que la institución ha venido trabajando de manera consistente y que ya somos vecinos, que es una parte muy importante que también vengo a decirle, que ha sido de los hitos, pero más que todo justamente decir que la Z ha permitido que la institución se vaya posicionando, que cada uno de ustedes ha jugado su rol de defensores del esfuerzo que hemos venido haciendo poco a poco, y gracias por permitirme venir. Vámonos. Bueno, Pablo, siempre para nosotros complacido de recibirte en el Gobierno de la Mañana. Yo recuerdo la lucha de doña Zoila Martínez, primera defensora del pueblo, por esa sede para la oficina del director del pueblo. Ella incluso llegó hasta utilizar su propia residencia para desarrollar sus funciones. Yo creo que es un gran logro. Tengo entendido que ya te ubicaste en la nueva sede hace unos días. La verdad que felicitamos esa lucha de la oficina del defensor del pueblo para conseguir esa sede. Pero nos gustaría, Pablo, ya a estas alturas, que nos hicieras un balance más o menos de cuánto hemos avanzado en la República Dominicana en esas materias. Sabemos que fueron inicios muy difíciles, pero creo que ya han logrado finalmente abrirse paso y que mucha gente entienda en este país que hay derechos que tiene que respetarle a la ciudadanía. Miren, yo quiero iniciar, como tú bien dices, Rosendo, reiterarte mi cariño y agradecimiento por todos los años en que me orientaste. Ciertamente, yo aprendí contigo. Doña Zoila inició, Pablo y yo hacíamos un programa conjuntamente en Radio Comercial. Así mismo. Tribuna Democrática. Tribuna Democrática. Sí, antes de Cristo, por cierto. Bueno, me sentía como en el Vaticano, si fuera por eso. Miren, justamente doña Zoila hizo un esfuerzo, y tengo que significarlo, y eso se llama continuidad del Estado. La sede que hoy tenemos se inició en el 2017 su construcción, pero la gestión que me ha tocado ser el titular, nosotros iniciamos el proceso propiamente de la edificación y la concluimos apenas hace unos días nos mudamos. Ella hizo el esfuerzo, como tú bien significa, fue un proceso que yo respeté. En el momento que me tocó hacer este mismo ejercicio en el Tribunal Constitucional, me gustó más decirle al Estado que nos ubicara en un espacio y nos diera las instalaciones, pero nada, esa fue la responsabilidad que me tocó y así le dimos seguimiento, y hoy cerramos un ciclo relacionado con la infraestructura, respetando el contrato que se hizo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el contratista que se contrató a través de una licitación pública, y se garantizó todo el proceso de tal manera que está todo en nuestro portal, por un tema de la transparencia como tal. ¿Qué tipo de instalaciones tienen ustedes? Tenemos una edificación de 2 niveles que tiene acceso a sus parqueos. Adicional, por el tema de los parqueos en República Dominicana se consiguió una propiedad y se habilitaron unos parqueos para que el ciudadano pueda acceder a espacios adicionales de parqueo. Se hizo una readecuación arquitectónica y todo lo que tiene que ver en instalaciones. Se hizo un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Como hay un Ministerio de Vivienda que tiene que aprobar la permisología adicional, más lo que es el ayuntamiento, se hizo todo un proceso de adecuación misma
al nuevo concepto que fue parte de la reforma organizacional que hizo esta gestión, que implicó un organigrama y todos los procesos, centrando todo en la atención al ciudadano. Y eso quiero significarlo porque es muy importante. Nosotros le dimos prioridad, en el primer nivel está todo lo de atención al ciudadano, incluyendo desde el punto de vista arquitectónico, toda la parte de accesibilidad, o sea, todas las personas que tienen discapacidad van a tener todas sus áreas con los estándares internacionales, y ahí la Secretaría General tiene lo que es atención, investigación, notificación y litigio, para que el ciudadano tenga todos sus espacios habilitados y puedan hacer todo lo que son reclamaciones, quejas y orientaciones en una sola área. Ya lo que es administrativo, lo que es educativo y lo que son los adjuntos y lo que tiene que ver con la parte de planificación, tecnología y áreas de apoyo, están habilitados en la segunda planta, más el área propiamente de espacios de reuniones y demás. Como tal, lo que hemos tratado de hacer es que la prioridad esté centrado justamente en el dominicano y dominicana que van al defensor del pueblo. Ahora, dentro del punto de vista de los derechos, nosotros hemos hecho dos esfuerzos en cuanto a investigación y desarrollo. Uno, una primera encuesta nacional de derechos humanos que significó que el 57% de los dominicanos no conocían sus derechos, y lo más lamentable era que el 61% de los jóvenes más pobres, los del último quintil, no conocían sus derechos. Y el año pasado, en diciembre, presentamos el primer Informe Nacional de Derechos Humanos, que significó que existen 5 derechos en el país que son los más vulnerados por el Estado: el de la salud, el de la integridad física, el del trabajo, el de la justicia y el de la igualdad. Y perdónenme, por eso, el mes próximo, 17 y 18, nosotros con todos los actores de República Dominicana, donde van a estar las AFP, las clínicas, el colegio médico, los pacientes y demás, vamos a hacer un Congreso Nacional de Seguridad Social que nos permitan tener una relatoría para cuando venga la nueva legislatura y podamos empezar a hablar del pacto sobre la seguridad social, el defensor del pueblo tenga una posición bajo el principio de la neutralidad, pero que nos permita llegar al Congreso con nuestra unidad legislativa a poder hablar de la nueva ley de seguridad social, porque el derecho a la salud es el más vulnerado en República Dominicana. Le quise significar ahí dos espacios donde el defensor del pueblo no solamente ha hablado sobre la investigación y desarrollo, cuáles son los derechos, sino qué ha hecho para poder hacer valer esa información en los espacios donde está dada en la democracia dominicana, los lugares donde puede hacer la opinión como tal. Pablo, lo que le damos un poco de seguimiento a tu trabajo, hemos visto que realmente hay una construcción de una institución, desde la jerarquía, la especialización, los temas, las áreas. Uno de ellos, importantísimo, es el derecho, derechos humanos, derechos fundamentales en general y defensa de la Constitución. Escuchamos que dijiste, fijaste una posición llamando a los legisladores a que defiendan la Constitución, que defiendan los antecedentes constitucionales, y les recordaste, porque me acuerdo que estuviste entre los que trabajaron con la reforma constitucional, que nos quedan unas leyes que debieron de actualizarse para hacer funcional y hacer consono con la Constitución. La Defensoría del Pueblo de alguna manera estaría convocada para trabajar entre los sectores a consultar, porque ciertamente hay que consultar toda la sociedad, pero una reforma constitucional implica que hay actores que hay que consultar primero, y así se hizo en el 2010. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Cuál es la posición como defensor que tú tendrías? Gracias, Susana. Y ahí me permito un poco ampliar. Ciertamente la Constitución 2010 fue un proceso que se inició en el 2008, que inició con unas consultas a nivel nacional. Por eso cuando Eduardo Jorge la semana pasada hablaba de las necesidades técnicas, no solamente jurídicas, sino desde el punto de vista sociales y políticas para una reforma, planteaba que el legislador tenía que llegar una solicitud formal, y ahí Flavio Darío significaba el protocolo que existe, que son 3 niveles para hacer lo que es la solicitud de la Asamblea Revisora. Es un poco de derecho constitucional, pero es bueno y validero en este espacio poderlo significar. Ahí entra justamente esas 106 leyes que debieron de haberse promulgado una vez hecha la Constitución 2010, de las cuales solamente 25 han sido promulgadas y quedan 71. Por lo tanto, nuestra Constitución 2010 todavía queda pendiente ser actualizada para poder ser efectiva en el artículo 7, ese Estado social y democrático de derecho. Claro. Si nosotros a su vez iniciamos un proceso de reforma
o pensamos hacer una nueva constitución, tenemos que ver un marco general que es lo que termina siendo los pactos de los cuales yo hablaba en la rendición de cuentas, y para eso necesitamos dos elementos esenciales en toda democracia: consensos. Por eso mencionaba a don Agripino Núñez Collado, e incluso mencionaba y hacía mención en presencia de familiares de don Reinaldo Párez Pérez y de don Adriano Miguel Tejada, justamente porque ellos significaron dos elementos esenciales en el grupo de reformadores, de asambleístas, no necesariamente porque participaron como legisladores, sino por ese grupo de juristas que fueron consultados, más otros, don Víctor Rey Guevara, Servio Tulio, Flavio Darío y demás, pero también hacía referencia no solamente a los asambleístas y a esos juristas, sino también al elemento esencial que tiene que haber, que son cosas que se van a suceder luego de la que es la Constitución, que son esos grandes pactos. Y hablaba del pacto de la seguridad social, del pacto del mercado laboral, porque yo no hablo de la reforma del Código Laboral, yo no hablo de cesantía. Cesantía es un elemento que puede haber dentro del punto de la reforma del Código Laboral del 92. Hablo también del pacto eléctrico, que se desprendió de la ley 112, pero ese pacto eléctrico se firmó y ahora no está desfasado, porque ha sido infuncional, no se ha operado como debió de hacerse. Hablo del pacto fiscal y hablo del pacto educativo, que los tres estaban consignados en esa 112, que se desprende del artículo 241 de la Constitución del 10. Ahora, significar una constitución como tal y significar esa constitución sin los pactos sería estar hablando en dos modalidades diferentes. Por eso incluso yo significaba que la semana pasada en la semanal el presidente hablar de esas transformaciones que plantea de esa República Dominicana 2036, me gusta la idea porque estamos pensando en una República Dominicana a futuro y habla ya de un plan de desarrollo, pero por igual tenemos que ver lo que tenemos, y lo que tenemos es una ley 112 que debió de haberse revisado hace dos revisiones previas. En el 25 nos toca una próxima, concluir en el 30, pero de igual la Constitución tiene que ser actualizada con la ley pendiente. Entonces, ¿es importante ver al futuro? Claro que sí. Tenemos que crear consenso, indiscutiblemente. ¿La confianza es parte de los valores de democracia? Sí, pero también tenemos que ser conscientes de la historia, porque no podemos replicar los mismos errores del pasado, y creo que todos aquí tenemos una serie de actores interesantísimos que están identificados con un plan nacional de desarrollo, pero que tenga la mayor amplitud y que convoque la mayor cantidad de actores para que todos podamos ser parte. Y claro que el defensor del pueblo está en la mejor disposición de ser parte, y hemos estado indiscutiblemente planteando ideas concretas que pueden sumarse. Por eso estamos incluso publicando artículos de opinión, por ejemplo, con el tema del tránsito, el tema de la parte energética y otros que vendrán, para podernos poner como hombres de Estado en la mejor posición para poder hacer opinión que generen al mismo tiempo mejores de las condiciones de vida del dominicano y la dominicana. Pablo, digo ya, dejé de decirte don Pablo por un tema bien ya hecho. Además de que tiene muchos amigos. Fuiste presidente de la FIO, que es la Federación Iberoamericana. Además, eres una persona joven que conozco desde La Peña, y felicito el hecho de que ha ido a una institución a ser defensor, pero a la vez mediador, porque aquí hay gente que todas las posiciones que le dan la utilizan de plataforma, primero para generar conflicto y ellos apagarlo, o proyección meramente política, no de ser una piedra angular del debate, de la mediación que ha sido, sobre todo en el aspecto de educación. Ahí parece que aflora nuevamente el distanciamiento entre los profesores, lamentablemente, y el Ministerio de Educación, con el tema de la prueba de oposición docente. Más de 47,000 personas se inscribieron, pero el tema es como que muchos los convocados, pocos los elegidos por tema de competencia. Precisamente exigir competencia si no la hay, si no hay información. ¿En qué situación tú entiendes que están esos acuerdos, ese diálogo, esa postergación de las huelgas de profesores? La educación dominicana, ¿en qué está? Diálogo, ADP, educación, prueba de docente. Mira, ¿y hacia dónde apuntan la solución de esos problemas? Me da un gran espacio, Abel, y gracias, porque yo quiero aprovechar la Z para que veamos el tema educativo desde la perspectiva. Por eso hablaba del pacto educativo. Nosotros estamos invirtiendo un 4% del Producto Interno Bruto en una sectorial que indiscutiblemente todos entendemos que es la mejor para generar desarrollo, y todos los libros lo dicen.
Lo que podemos debatir es si la primera infancia es el área correspondiente o tenemos que definir el Sistema Nacional de Cualificaciones para poder hacer el empleo para el trabajo como la mejor área. Y en las dos podemos entrar en un debate hasta conceptual. Ahora bien, la Ley General de Educación, la 6697, conceptualizaba la educación en esa década. Incluso ayer estaba en una actividad de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Salud, que me pedían unas palabras en un premio que ellos entregan, y estaba doña Jacqueline Malagón. Y en mis palabras las significaba porque ella fue parte de las reformadoras y me hablaba del tema de las pruebas nacionales. Y hago este preámbulo porque la 6697 creaba el Consejo Nacional de Educación. Y nosotros no podemos tener un sistema educativo que genere gobernabilidad si nosotros tenemos un Consejo Nacional donde de los 31 miembros prácticamente 27 o 28 son empleados públicos, son ministros, viceministros, directores que se reúnen y autorizan un presupuesto, y al fin y al cabo lo que terminan es validando a un ministro que ejecute un presupuesto. Y yo te soy sincero, yo creo en la mejor voluntad de la mayoría de los ministros que ha pasado de todos los gobiernos, del partido que haya sido, todos son buenos, son grandes técnicos, son grandes profesionales, son comprometidos, no importa el partido. Ahora, yo creo que el Ministerio de Educación, el sistema educativo, necesita un Consejo Nacional de Educación donde los miembros sean realmente veedores en el sentido de que puedan ser como un consejo de directores, que le generen críticas a lo interno para que sea funcional en sí mismo. Pero ese Consejo Nacional de Educación se tiene que desprender hacia abajo y termine siendo el que le dé el modelo a seguir a los directores de centro para que tengan el liderazgo suficiente de contratación de los docentes, de evaluación del docente, y que pueda garantizar que las horas lectivas sean eficientes para las 4 materias básicas que son lectoescritura, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Y de ahí depender la parte dura y de ahí la parte blanda, porque al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos son líderes en los recintos que puedan nuclear a la comunidad para que se integre el proceso educativo, los padres, las madres y demás, pero también los docentes vean a esos directores, que son 7.621. O sea, tampoco estamos hablando que nosotros vamos a hacer aquí una revolución tipo Mao, que son 2 millones de personas. No, es insertar en 7.621 personas las herramientas básicas para poder impactar a 150.000 personas aproximadamente, que impactan a casi 3 millones de personas. Si tú lo ves en cascada, es posible. Ahora, el Consejo Nacional de Educación tiene que entrar en una fase distinta, pero para eso tiene una ley. Entonces, la ADP y el Ministerio de Educación tienen que ser parte de un gobierno, y ese gobierno tiene que estar nucleado en una ley. Por eso yo visualizo en una próxima legislatura, que el 16 de agosto se da, donde la parte educativa tiene que ser realmente en el debate nacional un punto a discutir, porque nosotros no podemos seguir invirtiendo. Ya se cumplió la primera década del 4%. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Y eso es responsabilidad de un solo gobierno, de un solo partido? Honestamente no. Aquí todos somos compromisarios del 4% y todos somos corresponsables del 4% en sus resultados. Y honestamente, todos aquí sentimos la misma vergüenza de los resultados que están teniendo nuestros niños y niñas, porque yo me recuerdo cuando yo era muchacho que los directivos del Ministerio de Educación, en ese momento Secretaría, inscribían a sus hijos en el Carmen, que estaba en la calle que estaba paralela, lo que eran directivos, lo que eran directores, y lo que eran directores, los técnicos en la escuela pública, los regionales en la escuela pública, pero ahora no. Ahora los cupos se van para los colegios bilingües, para los colegios privados. Entonces, ya desde el mismo ministerio tú estás viendo que no tienen confianza en la escuela pública. Entonces, si los directivos no tienen confianza en el mismo sistema, ¿qué estamos promoviendo? Estamos promoviendo la privatización de la educación dominicana. Entonces, en naturaleza, nosotros estamos promoviendo la misma brecha te va generando 2 clases naturales sobre la base de la educación. Entonces, eso es lo que al mismo tiempo te genera es una falta de oportunidad que te va a crear. Los más formados se van fuera del país y no vuelven, pero al mismo tiempo esa desigualdad que te está diciendo, los que se fueron que no volvieron, no se van a recordar de República Dominicana, pero los que se quedan siguen pendientes de una remesa que al fin y al cabo termina siendo la gente que no trabajan.
pero que están pendientes de esa remesa para poder decir que 10.000 millones vienen aquí a sostener la economía, cuando debiera ser distinto. Tú te estás formando y estás buscando las oportunidades acá, y se lo dice una persona que gracias a Dios siempre pude estudiar fuera, con beca, y siempre pensé venir a mi país. Ulloa, no hay forma de nosotros sustraernos a este debate nacional, porque obviamente que te ataña directamente a ti ese comunicado mordaza que este fin de semana publicó el Ministerio Público, y donde habla incluso de medidas cautelares, habla de financiamientos ilícitos para montar una campaña de crédito, habla de periodistas deshonestos y poco profesional, dice que escudarse en un micrófono realiza un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés de mantener ajeno, comunicar de manera objetiva, o sea, cuestiona hasta la objetividad. Y hay muchos tipos de cuestionamientos alrededor de los medios de comunicación, porque hay gente que han asumido posiciones críticas al proceso. Parece ser que todo indica que la sociedad dominicana está obligada a avalar todos los procesos, buenos o malos, que entienda que el Ministerio Público está llevando a cabo, porque de lo contrario entonces el mismo Ministerio Público, que además es una instancia de poder público, hace unas acusaciones directas sin un proceso de investigación. O sea, porque no hay una investigación, porque el Ministerio Público no es juez y parte, de manera tal que no te puede decir a ti, si tú sabes que yo estoy utilizando dineros ilícitos para montar una campaña, por lo que tú tienes que hacer es someterme a mí a la justicia, y tiene que ser entonces el juez que determine si yo soy responsable o no soy responsable, no bajo esa amenaza. ¿Cómo evalúa Ulloa, como defensor del pueblo, esta situación que se ha presentado, sobre todo, y que ataña directamente a medios de comunicación y a periodistas? Mira, Felipe, yo te quiero responder de dos maneras. La primera es que yo creo que el comunicado, el cierre real está con la presentación de los acuerdos, porque el comunicado plantea que van a publicar los acuerdos, y yo creo que la medida más sana es publicar en sus páginas, como lo plantea, en su portal, que van a publicar los acuerdos. Ahí la sociedad dominicana, sea ahora o el 24 de julio, que tiene audiencia, va a conocer los acuerdos. Ahora, desde el punto de vista, yo quise hacer la segunda respuesta, y es: la democracia, lo hemos dicho, debe fundamentarse en ciertos valores sin los cuales tampoco existe. Y eso es un Twitter que yo escribí. No hay democracia sin libertad. Por lo tanto, los medios de comunicación y los periodistas son esenciales. La libertad es una condición indispensable de la democracia. La libertad garantizada de muchas maneras, una de ellas la posibilidad de controlar al gobernante, la posibilidad de exigirles informes sobre sus decisiones, la posibilidad de ponerle límites a su poder. Tú te das cuenta que para mí la libertad es parte de los valores esenciales de la democracia. Lo he hecho en mi gestión, lo he hecho como servidor público y lo he hecho como ciudadano continuamente. Yo no creo en una democracia sin libertad, y me ha tocado, como decía Abel, como presidente de la Federación, viajar a democracias, pseudodemocracias, dicta blanda y dictaduras. Te estoy hablando de Nicaragua, de Salvador, de Venezuela, de Guatemala, de Perú y de Ecuador. Y yo te puedo decir algo, y lo decía: nosotros tenemos que abrazar nuestra democracia, que ha tocado sudor, sangre y lágrimas, porque le falta participación, sí, le falta de alguna manera ser más significativa, sí, pero es nuestra democracia, y nosotros ninguno podemos permitir de alguna manera u otra que nos sintamos doblegados o con algún tipo de temor sobre la base de esa realidad. Yo creo que una salida inteligente es publicar todos los acuerdos, sea, como te digo, el 24 hay audiencia relacionado con este debate, puede ser ya validado frente a un juez y sería también oportuno, o como tal, en el momento que corresponda, pero hay que publicarlo, porque el comunicado dijo que se iba a publicar. O
sea, el problema es que el comunicado mismo está poniendo la salida o la solución a este debate, independientemente de los epítetos, de los calificativos, del debate, que no quiero entrar en elementos relacionados con la forma, la redacción, porque no me corresponde. Creo que tengo que ser respetuoso desde el punto de vista institucional y en la manera como se redacta, pero yo creo que con el elemento del valor de la democracia y mi opinión, yo creo que estamos contestes. Pablo, la reforma carcelaria en República Dominicana se ha estancado. La situación de las cárceles, la situación de los presos preventivos sigue siendo un dolor de cabeza en nuestro país y entendemos que no hay forma desde hace unos años de que podamos por lo menos ver un ápice de avance. ¿En qué punto está? Yo sé que le ha dado seguimiento desde que llegaste a la Defensoría del Pueblo. ¿En qué punto están esas conversaciones con las autoridades? ¿Qué te dicen? ¿Cuándo podremos tener un poquito más de luz? Mira, nosotros hicimos un levantamiento de las 44 cárceles de República Dominicana el año pasado, de los 25,000 privados de libertad. Fruto de la lamentable situación que pasó en La Victoria, donde murieron 13 seres humanos, nosotros tuvimos que asumir un liderazgo en medio de la crisis, como todo el mundo lo vio, y por la decisión del presidente de la República se creó una comisión para el traslado de los presos para Las Parras, presidida por el profesor, mentor y orientador, el magistrado Subero Isa, la cual el jueves pasado autorizó, gracias al gran trabajo de los decanos de 4 universidades y los miembros que componemos la comisión, pero indiscutiblemente los decanos, por su expertise técnico, validaron ya que el Ministerio de Vivienda, como fue anunciado, pueda iniciar los procesos o los aprestos para la licitación de la readecuación de Las Parras en sus 4 bloques. Digo la readecuación porque hay que significar que Las Parras le faltaban una serie de elementos básicos para el condicionamiento, para la adecuación, que era la parte eléctrica, por ejemplo, la parte de agua sanitaria. En gran parte le faltaban una serie de elementos relacionados a la parte perimetral en seguridad y otros elementos que van a salir como tal en la licitación. Ahora, esos 4 bloques ya van a permitir un descongestionamiento porque estamos hablando de una población carcelaria de unas 8,000 personas. ¿Eso va a permitir un desahogo? Sí, pero no es del todo. Se creó una comisión presidida por Roberto Santana que va a tener que jugar un rol y va a tener que asumir un liderazgo y va a tener un gran esfuerzo que hacer indiscutiblemente, que es cohabitar con 2 modelos, donde el viejo modelo se ha comido al nuevo modelo, y es una realidad lamentable en este país, que es así, donde tú tienes el crimen organizado que juega un rol en las cárceles lastimosamente. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en las tradicionales. En las tradicionales, no, tranquila. Te estoy diciendo que el nuevo modelo, el viejo modelo se comió el nuevo modelo, y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, para que entendamos. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes una realidad. Y es uno de los planteamientos de reforma que en un momento el presidente de la República mandó. Me recuerdo que fue en un almuerzo de un aniversario de Finjus, y yo recibí al consultor jurídico del Poder Ejecutivo en mi oficina y le planteé mis opiniones relacionadas, no Pablo, sino el defensor del pueblo, al Ministerio de Justicia. Y en ese Ministerio de Justicia estaba el tema de las cárceles. Uno de los enfoques es que las cárceles pasen ese ministerio como una manera de ya que el Ministerio Público se dedique, o la Fiscalía General, que puede ser un concepto que se utilice en República Dominicana, similar al modelo colombiano, porque incluso hicimos un análisis comparado en el Defensor del Pueblo para fijar una opinión, que es parte de los legados que va a dejar este defensor, que creó una unidad legislativa. Y en ese análisis comparado buscamos a Margarita Cabello, que es colombiana, la procuradora, una gran amiga, y buscamos estos modelos que pudieran servir y lo planteamos como parte de la solución. Dicho esto, vamos a otra parte. Si no existe un diálogo real entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, no podremos estar hablando de la reducción de la prisión preventiva en República Dominicana. Y teniendo un modelo que casi el 58% de los presos son preventivos, vamos a tener una densidad poblacional en las cárceles exacerbada. Por lo tanto, el crimen organizado y esa cantidad de presos desproporcionados no te van a permitir tener una población carcelaria manejable, que pueda readecuarse y reintroducir a la sociedad con un concepto claro de lo que es, al fin y al cabo, la readecuación social, para poder de alguna manera resarcir el daño y al mismo tiempo poder entrar a la sociedad. ¿Por qué? Porque no van a poder estudiar, no van a tener alimentación de calidad,
van a seguir cometiendo el crimen, van a estar cohabitando con otro tipo de criminales con mayor capacidad, por lo tanto se van a convertir en ¿qué? En universidades del crimen. Tú necesitas bajar la densidad del sistema carcelario, darle formación, readecuarlo para que se puedan reinsertar. Perdóname, José Luis, dentro de eso también está ponderado el tema de suspender las señales en las cárceles para evitar la comunicación. Te pongo un ejemplo, porque ahí el defensor también tiene que saber hasta dónde llega. Hay una resolución del Indotel que fue una presión del principio que se emitió, y eso fue una presión del defensor, de la Procuraduría. El Indotel se hizo, se instalaron incluso en Najayo los teléfonos fijos para deshabilitar. Ahora, en lo personal, incluso yo hablé en Altiz con Danilo Ginebra, y ellos están en la mejor disposición la telefónica, pero tiene que haber un trabajo efectivo desde el punto de vista de crear las condiciones para deshabilitar la señal y ya poder operar con teléfonos fijos como en todas partes. Cuando yo voy a Madrid, que me ha tocado ir a temas profesionales, lo que fuese, tú vas a Carabanchel y no tienes teléfono en todo el perímetro. Entonces, es parte también de un trabajo y se hizo un pilotaje. Me consta que varios procuradores anteriores hicieron el ejercicio. Y ahí está Julieta, que duró 16 años allá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay experiencia. Es un tema de continuidad del Estado, es un tema de responsabilidad y de decisión, pero eso implica dinero, porque eso es parte de la corrupción, porque al fin y al cabo esa cohabitación a lo interno te da dinero. Pregúntate cuánto costaba una cerveza Presidente o un litro de Brugal o un Buchanan en la Victoria antes del fuego. Tú te analizas y tú vas a decir dónde está la corrupción. Esa misma corrupción que hace que pase la persona en la frontera, esa misma corrupción que hace que pase en los destacamentos el dinero para poder sacar a una persona que es macuteada en un peaje cuando pasa por la Policía Nacional en un barrio. O sea, esa es la microcorrupción, esa es la que afecta. Vamos a estar claros, esa es la que afecta al tipo que sale de su trabajo a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, que se monta en el carro público para poder venir a poder cumplir en la Z o en cualquier lugar aquí. Y esa es la que la gente de verdad la tiene. Por eso es que te parece que la integridad física es el derecho vulnerado en segundo lugar en República Dominicana. Y esa es la que nosotros tenemos que poner los ojos, porque esa es la que está llevando al dominicano a exacerbarse y a molestarse continuamente. Eso es así, Pablo. Es la corrupción y la falta de oportunidades y de cumplimiento del servidor público, del funcionario público. Nosotros hemos visto que cuando hay sectores gubernamentales que funcionan bien, es porque tienen un funcionario al frente comprometido, que cree en eso, que entiende cuál es su rol y hace su trabajo. Entonces podemos ver ahí que ahí hay un éxito relativo, pero como país tenemos que pasar a otro estadio. No podemos que las cosas funcionen en función, vale la redundancia, de quien está al frente. Mire, de tal tema o de tal institución. Yo le voy a poner un ejemplo, de verdad, y se lo digo de corazón. No es posible que existan funcionarios que pongan a un presidente como el que tenemos, que yo confío en él, a tener que dar una orden para cumplir una ley. Eso es government compliance, eso es cumplimiento gubernamental. Claro. La ley de libre acceso a la información lo tiene que cumplir todo ser humano que administra la función pública, porque es de responsabilidad automática. Esa es la realidad. Entonces, Pablo, yo te quería preguntar, muchas de las interrogantes que tenía para ti ya han sido contestadas, porque otras compañeras la han preguntado. Pero en el caso específico de los enfermos en prisión, que también es un tema que tú has tocado, que se ha hablado mucho, que se ha discutido si se debe retomar de nuevo los indultos, que hablaste de que se debía trabajar una ley de indultos y sobre todo para el tema de los enfermos. ¿Cómo va eso? ¿Se ha podido avanzar en ese sentido? Mira, una de las leyes pendientes, las 71 leyes de la Constitución, es justamente la ley de indulto. Si mal no recuerdo, creo que anda por el artículo 121 de la Constitución. No me recuerdo bien, prefiero no precisar el artículo para no errar. Y está en el aspecto de esta característica. ¿Podemos trabajar con la ley anterior? Sí,
pero por un tema de prudencia, porque los indultos se desnaturalizaron. Así es. Y honestamente la sociedad dominicana quedó con muy mal sabor por los casos que todos sabemos, no solamente procuradores que lo hicieron muy mal, sino incluso hasta mujeres que salieron para Miami con una supuesta enfermedad que terminaron siendo un hazmerreír de la justicia. Volvemos a lo mismo, a la corrupción. No, porque gracias a Dios somos críticos todos. Entonces, bajo esa lógica se supone que haciendo una nueva ley de indulto le daría garantía al Poder Ejecutivo que las personas que tengan una comisión trabajarían de tal manera que quien sea beneficiado de un indulto cumpliría una serie de requisitos, claro. Al mismo tiempo el tipo de crimen, porque no es posible indultar a una persona con un crimen de sangre o un crimen de narcotráfico o de violación. O sea, indiscutiblemente tenemos que poner edad, características, por ejemplo, salud mental, la parte de cáncer o enfermedades no transmisibles, que es tuberculosis, VIH. O sea, tenemos que hacer. Y mira, hay una realidad. La familia, mira, te voy a poner un ejemplo. La directora de Najayo Mujeres tenía una situación enormemente preocupante porque tenía la libertad de una privada de libertad que tenía un problema mental y la familia no la quería. La señora tenía 2 semanas ya con su orden de libertad y la familia no la quería. Entonces, si esa privada de libertad le pasaba algo, ¿de quién era la responsabilidad? ¿De la directora? No podía dejarla presa. No la podía dejar presa porque tiene su libertad, Claro. para que tú veas. Entonces, perdóneme para concluir ahí la pregunta de Julieta. Ahí entra justamente que esa nueva ley de indulto, que yo le hablé con Roberto Santana en su momento, y Rodolfo Valentín de Defensa Pública, y sé que el magistrado Subero está en la misma posición, lo hablé con el presidente, pero sería que el Poder Legislativo, que inicia ahora, asumiera como parte de una comisión de justicia, por ejemplo en la Cámara de Diputados o en el Senado, crear, creo que el senador, no me recuerdo cuál, tenía una idea, retomarlo, hacer esa ley y que ese procedimiento se haga continuamente como se hacía en diciembre, pero con la garantía de que no exista una vagamundería de la que nos pasaron en el pasado. Don Pablo, bueno, un gusto saludarle. Don Pablo. Ay, don. Sí. Don Pablo. Por el café. No, lo que significa de origen noble. Eso es. Origin nobili. Adelante, Isis. ¿Cuáles son, o vamos a poner los 2 desafíos más importantes, más significativos que ustedes entienden que enfrentan como organismo, como oficina de Defensoría Pública? Ustedes que ejercen ese rol como, podríamos decir, de procurador de los derechos humanos y también de quienes han recibido presiones por causas que han asumido. Mira, la promoción y divulgación de los derechos fundamentales en este caso siempre va a ser un reto. Indiscutiblemente nosotros pasamos de un Estado liberal en la Constitución 2010 a un Estado social y democrático de derecho. Eso implica mucha responsabilidad porque ya el ciudadano adquiere la mayor significación en cuanto al Estado. Es el centro del debate, mientras que anteriormente era el Estado el que tenía todo el poder, era el fuerte, el que tenía toda la responsabilidad y era el todo, era el leviatán, como lo significó en el libro Hope. Ahora bien, eso implica mucha educación, pero también implica mucho régimen de consecuencias. Y ahí, por eso tal vez vehementemente yo he trabajado mucho relacionado con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Porque mientras más régimen de consecuencia existe, más el funcionario, el servidor público va a entender que tiene que generar el cumplimiento gubernamental. Por lo tanto, más educación y más cumplimiento gubernamental permiten que el ciudadano entienda que sí tiene derecho y que no es un favor. Porque ahí es que entra justamente el romper esa cultura del dominicano de entender que si tiene un padrino, una madrina, un amigo, puede lograr lo que le corresponda. Una beca de estudio no es un favor, es un índice académico que tú lo construiste por tu esfuerzo. Yo vengo de una madre que era secretaria del oncológico, que hacía SAN, que alquilaba una habitación de servicio ahí en la zona universitaria, que vendía ropa, y yo nada más he estudiado con beca aquí y fuera. Bueno, ahora yo presentaba mis papeles, y esa parte es un esfuerzo. Entonces,
tú tienes que entender que tú tienes la capacidad de poderlo hacer. Entonces, no es un favor de Abel porque está pegado en el PRM o Felipe con tal cosa. No, Felipe, claro, entonces por eso la promoción y divulgación de derechos es importante. Por eso el régimen de consecuencias para los funcionarios es importante, pero también el promover los deberes fundamentales. Por eso es tan importante que la abstención no sea de un 47, sino que baje. Porque todos tenemos que ejercer nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Porque ahí entra justamente a quién yo elijo, quién me llega a representar, por qué me está representando y por qué no me representó quien sí tiene un plan o quien sí puede tener una voz disidente en un momento dado. Entonces, esa matriz se tiene que dar para que realmente el defensor esté viviendo en democracia, porque es el único escenario, porque nosotros no tenemos régimen de por sí de fuerza. Lo que nosotros tenemos es magistratura moral y sobre la base de eso sí podemos generar choque, tensión, y es parte de lo que nosotros podemos hacer. Pues litigamos, generamos tensión, generamos conflicto en algunas partes, pero realmente lo que uno anda buscando siempre es la mediación, el reclamo, la queja y buscar la solución más rápida. Porque ¿qué hago yo con litigar 2 años en el Constitucional y que la señora muriera, como pasó con una señora de una sentencia que estaba revisando? La señora, después de 2 años luchar con un medicamento para el cáncer, murió y la sentencia le llegó a la familia. ¿Para qué sirvió esa sentencia? ¿Para que la familia la tuviera? Al fin y al cabo la señora murió. Entonces prefiero ir a un defensor que me consiga pero no me la consiga porque un favor, porque fulanito que está en el cargo, no, me corresponde porque está en mi plan básico y tú me lo tienes que dar porque yo estoy pagando mi seguro. No es porque tú me lo vas a dar y que dame ese favor. No. No es una dádiva. No es una dádiva. Pablo, señor, vamos a ver si tú me ayudas. Ay, mamá. No. Mira, el mismo nombre de la institución que tú representas abarca mucho. Defensor del pueblo. Entonces, el pueblo, ¿cómo llega el pueblo al defensor a buscar qué? ¿Qué tiene el defensor del pueblo para defender al pueblo? No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo una gente llega donde ti o a tu oficina? Yo supongo que nada más tienen oficina en la capital, ¿verdad? Sí, te explico, vamos a no tienen, sí, vamos, pero para no preguntarte más. Ustedes tienen oficinas en las provincias, en los municipios, y la gente, por ejemplo, ¿cómo accesa, cómo llega usted? ¿Para qué sirve el defensor del pueblo? Llanamente así, para que la gente entienda. Mira, nosotros hemos hecho, te voy con la parte de la... Con la que tú quieras, arranca. Está bien. Nosotros hemos hecho los puntos de acceso del defensor, que son unas placas que hemos instalado en puntos estratégicos, donde tú puedes, a través del WhatsApp, del número de WhatsApp o un código QR, tú entras a lo que es nuestra plataforma. Yo te lo voy a dejar ahí para responderte lo otro y vuelvo de aquí para allá. Entonces, el defensor lo que hace es que el Estado cumpla con su deber. ¿Qué es eso? El señor que tiene la necesidad de el hospital, de un cupo en la escuela, de un medicamento, o tiene una situación con una tierra, o tiene una situación relacionada con un título de propiedad de una herencia. Hay situaciones que se dan con el mismo Estado o con un funcionario del Estado donde ellos no saben dónde ir. O quizás le dieron un servicio o le prestaron un bien que no era el que le correspondía. Ahí llegan, o le violaron un derecho que como tal está consignado y ellos van donde nosotros. Y nosotros, a su vez, tenemos abogados que son los que van donde la institución o llaman para poder resarcir ese derecho. O sea, una gente que tiene un problema en Bánica. Una tierra, qué sé yo. ¿Cómo llega donde ustedes, si ustedes no tienen oficina nada más en la capital? Entonces ahí vamos. Esos puntos de acceso, por eso le decía, voy a responder la primera parte, vuelvo a la segunda y después vuelvo a la primera. Sí. ¿Qué pasa? Esa primera parte que le decía, ese punto de acceso, ese WhatsApp, esas redes sociales, ese punto de acceso, nosotros lo convertimos, y eso es parte de la transformación. Nosotros, todas las redes sociales, ese WhatsApp, lo llevamos a una plataforma, que es un CRM. Nosotros ese CRM... Usted está complicando una cosa. No, eso es la tecnología. Momentito. Eso es la tecnología, Fernando. Pero está bien, pero en Bánica, tú un campesino de Bánica que no sabe de tecnología. No, pero la gente más inteligente. Mira, Fernando, oye, 829-345-7505. Oye, 829-345-7505. Pero ¿qué pasa? Esa persona de Bánica también te utiliza el Facebook, también utiliza el Instagram,
Pero ¿qué pasa? Esos 3 medios llegan a una plataforma. Entonces, esa plataforma tiene unos muchachos que con inteligencia artificial lo discriminan. ¿Es una reclamación? ¿Es una queja? ¿Es una orientación? ¿O qué es? Y si es una reclamación, le llega a los abogados que están especializados. ¿Es de medio ambiente? ¿Es administrativo? ¿Es de salud? ¿Es de educación? Entonces, ellos toman el teléfono y llaman. Señor Fernando, mire, usted es el defensor del pueblo. Usted que sí, es ciertamente. Entonces, ese señor Fernando, ese caso, nosotros no lo dejamos nada más con la llamada. Ese sistema permite que el señor Fernando, como no es ducho en la tecnología, su hija o su hijo lo va a ver ese caso. Eso se llama trazabilidad. Eso hace que él sepa cuánto tiempo le queda ese caso para poder ser cerrado y dónde está. ¿Por qué? Eso nosotros lo certificamos con ISO en antisoborno y en cumplimiento gubernamental para garantizar la transparencia de lo que nosotros hacemos y que nadie pueda decir, que en el defensor del pueblo me archivaron o me están pidiendo un dinero. Por eso lo certificamos con ISO, para que sea totalmente transparente. ¿Tienen estadísticas de eso? Una pregunta, sí, señor. Todo está trazado. Doy para adelante y voy a poner Fernando después de mí. Yo no puedo esperar que Fernando haga 3 preguntas por una. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Perdón, y atención al ciudadano. Gracias por coartar mi derecho. Sí, mi derecho a hacer 3 preguntas. Atención al ciudadano, también está certificado en ISO. Bien, Pablo, mencionaste hace unos días, en una tragedia que nos tocó a muchos de cerca, que sigue habiendo problemas y es normal porque mucha gente le toca padecerlo, de comunicación entre agencias que pertenecen a la misma sombrilla institucional, policía y DGC. Vimos una situación del traslado del vehículo del finado Julio César. La DGC toma un vehículo en un espacio público, lo entrega a la policía, pero el levantamiento de información es muy pobre y la forma en la que se traslada la información de una institución a otra, la verdad es que deja mucho que desear. Yo insistí mucho cuando nos tocó participar en la comisión de la reforma de la policía en que había que atender el equipo de trabajo del policía. Mucha gente cree que solo es la pistola, el vehículo. Es algo tan sencillo como el diario de trabajo, la libreta, como le llaman en Estados Unidos, con el cual cada intervención se registra o se debe registrar. Incluso sirve para la defensa del propio derecho policial ante cualquier acusación, sobre todo porque la misma debe ir de la mano con lo que la Cámara dice, con lo que dicen los implicados, y eso ha permitido a mucha gente librarse de casos de responsabilidad penal y civil. En ese sentido, ¿qué puede hacer, ya que tú tomaste la palabra y hablaste por un caso que le ocurre a muchos infelices, pero que en este caso se hizo viral porque ocurrió evidentemente con el hijo de una persona conocida, para que estas instituciones puedan, tanta gente darle respuesta? ¿Sabes lo duro que una gente ir a un cuartel policial con un hijo que ha sido arrestado, que ha sido llevado a una redada, y no obtener ningún tipo de respuesta y que termine en un hospital, como pasó también hace un tiempo, golpeado o muerto? Y de verdad, ¿qué puede hacer el defensor del pueblo en ese sentido? Mira, la libreta, como tú le llamas, es la bitácora. Exacto, de trabajo. ¿Qué pasa? Que la bitácora, en todos los países que utilizan la tecnología como mecanismo de validación y de trabajo para la policía, tú mencionabas de Estados Unidos, por ejemplo, hace un mes y algo, yo estaba en Naciones Unidas dando un discurso y pude reunirme con el comandante de la policía de Nueva York, y la tecnología nosotros lo vemos a veces como el uso de un dispositivo. Señores, la tecnología es el mecanismo de auditoría más fiable que puede haber. Claro. Nosotros con eso jugamos a veces a creer que el costo de la tecnología es lo importante, claro, y no el uso en sí mismo del dispositivo. Si nosotros no entendemos que por el simple hecho de que ese vehículo se lo llevaron de un lugar a otro y la persona no apareció en el tiempo oportuno, el análisis toxicológico no da los resultados necesarios, esa persona tiene un elemento, un atenuante para no tener que cumplir. Así es. En un elemento que pudiera tener mayor o menor repercusión. Así es. Como no sabemos, yo prefiero quedarme nada más en ese elemento indiscutiblemente del dolor con Julio César. Correcto. Pero tengo que mantener el principio de la neutralidad en esto, porque incluso ayer en el Palacio de Justicia me encontré con los abogados de la joven. No, y la justicia no es venganza. Lo que pasa es que, también a esta joven le han salido unos defensores. Pero voy al punto, porque incluso con Julio César fui a darle el pésame y hablamos, y hasta me dijo una serie de cosas que me llenaron de mucho dolor, porque es un hijo. Y con los abogados de la joven en el Palacio de Justicia lo vi ayer. Ahora, volviendo al punto. Claro. Indiscutiblemente, la reforma de la policía tenemos que enfocarla en una visión más
amplia, más holística. La tecnología tiene que ser parte de cada una de las patrullas de República Dominicana. Nosotros no podemos tener policía con macana o pensar que el aumento salarial es lo único. Nosotros necesitamos que cada patrulla de nuestro país tenga una localización, un GPS, porque así que pasa lo del DICRIN aquella vez, y el bodycam. No, pero que vaya a eso. Aquella patrulla en diciembre que se movió y mataron unos policías en la cabaña. Eso es parte del GPS. Nunca se vuelve a hablar. El bodycam es parte, yo pedí el informe, es parte del uso y manual de uso de fuerza. Ni la familia ha querido aparecer. Ay, Dios. ¿Y la familia de quién? Pero déjame responder esto para venir para acá. Porque son varios temas. Ay, mamá, sí. Entonces, los GPS sirven para la patrulla, para tú saber si te vio o no, porque es parte del macuteo. Si esa patrulla tiene una ruta y se te pone en otra ruta, algo raro hay ahí. Claro. El bodycam te permite saber qué está haciendo ese policía ciertamente con su uniforme. Es un elemento fiscalizador del policía y del ciudadano. Claro, pero, y que por cierto la libreta no se ha abandonado. En países que tienen toda la tecnología, la libreta sigue. Espérate, el bodycam. al mismo policía del Oye, este tema del bodycam. Claro. El bodycam no solamente me cambiaste la ruta, sí. ¿Dónde te pusiste? En esa esquina. Claro. Espérate. El bodycam te está diciendo ¿qué tú estás haciendo? No, que yo me puse en esa esquina, está bien, no hay problema. ¿Pero qué tú hiciste? Un movimiento, no está bien. Pero en esa esquina pasó algo. ¿Qué fue ese algo? Uso indebido de la fuerza. Sí. Ahí está el manual de uso de fuerza. Claro. Artículo 7. ¿Qué tú hiciste? Lo llevé a al mínimo movimiento. ¿Y cómo? Claro. Con la pistola. Pero ese es el artículo 3. ¿Cómo tú lo hiciste? Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un elemento. Del 1 al 4. El vehículo tiene también su cámara. Que te da una amplitud. Claro, entonces tú tienes al mismo tiempo GPS, bodycam y cámara en la patrulla. Pero al mismo tiempo tú tienes una tableta o una laptop que te permite con la cédula pasar. Sí. Entonces, si tú no me registraste en el perímetro, porque todo. El policía se enoja cuando alguien lo está grabando. Pero espérate, Felipe, si tú no me pasaste el lector a esa cédula, ¿cómo ese tipo me apareció en un destacamento? Claro. ¿Tú te lo buscaste? Claro que por cierto, como mecanismo también de control al policía, las búsquedas están vigiladas. Todo. Tú no puedes dedicar a la buena de Dios. Déjame ver qué me sale de Fernando. José Luis, tú eres tecnólogo. Tú tienes capa de revisión. Claro. Si ese lector no tiene esa cédula registrada ahí, tú te la buscaste. Y las alarmas te salen automáticas. A veces tú no tienes ni que tener. El punto es ese. Cuando uno pide los reportes, uno está validando la información. Y es parte de lo que yo estoy tratando de poder validar. Para yo fijar una posición necesito tener los informes de todas las agencias que participaron. Y es de la parte que yo estoy tratando de poder tener una información final. ¿No te la han dado? Todavía no tengo la información final y no puedo fijar una posición. ¿Qué te dicen? Porque no te lo estoy esperando que lleguen. Que todavía no lo tienen definido porque ya los internos también están haciendo información. Después de la declaración del presidente, yo supongo que te la dan. Me imagino. Pablo, no quiero que te vayas sin saber tu opinión sobre lo que el accidente donde murieron 2 jóvenes en el Evaristo Morales. Es producto de que el vehículo perdió el control, el conductor al parecer perdió el control cuando fue impactado por otro vehículo y cayó al vacío, una construcción que no tenía la suficiente, digamos que seguridad alrededor para evitar este tipo de casos fatales. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Ha generado un debate. ¿Crees tú que realmente pudiera ser objeto de sanciones penales o civiles los constructores que no cumplen con la norma? Porque existe la norma que establece que dependiendo de el tipo de construcción, de excavaciones y demás, debe de entonces de habilitarse los muros de contención, etcétera, etcétera. Son 2 elementos. El primero, para el Estado, no existe, desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda y las alcaldías, porque son unas 5 o 6 que tienen ese tipo de edificaciones en este país. Santo Domingo, Santiago, quizá Puerto Plata, ponte tú que la Romana, lo que son, casi metrópolis, son las que tienen ese tipo de edificaciones con tantos pisos hacia abajo. No existe un plan de regularización sobre la base del tipo de valla. Nosotros nos estamos abocando a vallas estéticas, no de seguridad. Ese tipo de infraestructura tiene que tener muro jersey, no de publicidad. Entonces, como sabemos que le podemos sacar
dinero a las vallas, le ponemos letreros muy bonitos de conciertos y demás. Por lo tanto, tanto el Ministerio de Vivienda como las alcaldías tienen que ser responsables de hacer un levantamiento de toda la infraestructura y hacer que los constructores le pongan. Ahora, los familiares y los que murieron ahí, que demanden a los constructores y al mismo Estado, porque no puede quedarse así. Es verdad que la muerte, lo lamento con el alma, pero indiscutiblemente hay que tener precedentes en la vida. Si tú no creas precedentes y régimen de consecuencias, las sociedades no van a evolucionar. Y esos dos tienen que darse desde el punto de vista del Estado, el levantamiento y acondicionar toda la infraestructura, y desde el punto de vista privado, que ellos ejerzan su derecho y que lleven a los contratistas a donde tienen que estar, que haga juicio y que busquen sentencia, y al mismo Estado. Gracias, José Luis. Primero, dar la información de que ya se le ha impuesto medida de coerción a la joven venezolana en el caso de Scarlett Mujica Zapata, creo que se llama. Garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. Son las medidas que le han sido impuestas esta mañana. Pablo, tú ahorita se me fue una S ahí. Estás muy fino, estás muy fino. Anoche comí espagueti. Hablabas del problema que significa en las cárceles el tema del crimen organizado. Como eso dificulta y de alguna manera tú decías que es un factor de lo que ha hecho que el nuevo modelo dañe, que el viejo modelo dañe al nuevo modelo. Exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué tan grave es esa situación en la cárcel? El crimen organizado. Mira, Rosendo, yo te voy a ir de allá, o sea, del extranjero porque acá. Aquí nada más se habla de que en la cárcel pasan de todo, pero... No, yo te voy a poner ejemplo, porque vamos a hablar con responsabilidad. Mira, en Ecuador me tocó ver cárceles donde los privados de libertad cerraban los penales, el módulo, perdóname la hora, no solamente mataban, cortaban y quemaban a los presos. En Perú, igual. Y Guatemala, ni hablar. Cuando yo te hablo de crimen organizado, vamos a decir que hay 3 líneas de acción: narcotráfico, trata de personas y armas. Ese es el crimen organizado. Entonces, tú vas a tener lavado, que es fruto de esa actividad ilícita que se tiene que dar para poder de alguna manera utilizar ese recurso nuevamente para reinversión y al mismo tiempo para compra de bienes y hacer las ostentaciones. Entonces, el crimen organizado en República Dominicana necesariamente se basa más que todo en la parte del narcotráfico. Y es donde realmente yo llamo la alerta, porque a mí es la preocupación mayor que tengo relacionado con este tipo de crimen, porque nosotros hemos aumentado la efectividad de la parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí, se ha visto el decomiso, pero no dejamos de ser una fuente. Pero ¿cómo está impactando en las cárceles? ¿Qué es la preocupación que me llama? Aparte de que están llegando más personas apresadas por el narcotráfico, las redes de narcotráfico que operan fuera están teniendo a lo interno personas. Bueno, te voy a poner un ejemplo de La Vega. En La Vega hubo una persona que fue, una muchacha fue asesinada en la Fortaleza, ¿o no? O sea, cuando fue a visitar a su pareja que estaba interna. A su supuesta pareja, que fue en la Fortaleza. Entonces, y esa supuesta pareja lo cambiaron a la nueva, al CCR, que es el nuevo modelo. Y de ahí apareció muerto. Cuando yo fui al CCR, en máxima seguridad, la rejilla donde pasa la comida le llegaba a este nivel, al nivel del cuello, como estamos en radio, al nivel del cuello. ¿Cómo tú te puedes ahorcar cuando la rejilla te llega al nivel del cuello? Es imposible. Cuando yo pregunto quién está al lado, es un narcotraficante. Al otro día apareció la autopsia. ¿Qué decían al principio? Que se había suicidado, ¿verdad? Y al otro día, que lo mataron. Que lo suicidaron. Entonces, que la asfixia fue mecánica. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue el narcotráfico, sí o no? Sí, claro. Entonces, a eso que me estoy refiriendo. Lo que pasa es que es un tema de prudencia, pero realmente el narcotráfico es un elemento que tenemos que tenerlo muy en cuenta en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana en República Dominicana. Y por eso hay significado que no solamente son las cárceles, la parte del tránsito es un elemento a tener en cuenta en cuanto a la seguridad ciudadana.
Por eso el tema de los motores hay que ponerle seriedad a lo que es la rotulación, pero al mismo tiempo al control como tal y lo que tiene que ver justamente con la tecnología que hablamos de la policía, porque la reforma no se puede quedar en un proceso medio, tenemos que concluir todo ese proceso. Pablo, mira, a mí me preocupa el hecho de que, por ejemplo, en el caso que te preguntó Julieta, si bien es cierto, tal vez no hay algo tan específico, oye, esta norma es clara y no la ha reivindicado la administración, o sea, no la ha reivindicado, o por ejemplo, en la alcaldía. Dice reglamento 003. En el caso de las obras, que es reglamento de inspección y edificaciones, en el caso de obras de edificación, el director responsable de la obra, que es una persona que en esa misma norma se dice quién debe ser, cuáles son las características, quién debe reportar, que debe ser pues presentado al órgano regulador antes para que lo valide. Deberá colocar lonas para controlar el polvo u otras sustancias menores, así como una protección segura alrededor del área del proyecto. Cuando la edificación prevea construcciones soterradas o excavaciones profundas, esta protección deberá resistir golpes por impacto para reducir el peligro en caso de accidentes externos. De acuerdo a lo estipulado en las especificaciones generales de construcción y demás normas y reglamentos aplicables. Además, el director responsable de la obra deberá verificar con las dimensiones y ubicaciones de los puntales y los pies de amigo a utilizarse los refuerzos en el proyecto cumplan con las disposiciones de los planos de los encofrados. O sea, está claro que hay una responsabilidad, y de quién es la responsabilidad y cómo esa tiene que ser medida, entonces, y pedida hacia afuera. Entonces, eso nos extraña, porque nosotros hicimos el trabajo ayer, antier, buscando la norma para hacerlo, y no lo saben, y me van a decir que no lo saben. Lo saben. Esa responsabilidad está muy clara. Y además ya dijo el Ministerio de Vivienda que no le ha sido solicitado la inspección inicial, aunque tienen su registro. Entonces le dieron su registro de construcción, de obra. Sin la inspección previa. Sin la inspección previa. Por eso yo decía que los familiares tienen que hacer el proceso desde el punto de vista de los tribunales. Y hay que meter a la administración, porque hasta que no se condene responsabilidad patrimonial del Estado y responsabilidad administrativa y no le den por el bolsillo, no vamos a avanzar nunca. No va a haber precedente. Pablo, quisiera que ayudara a aclarar y desmitificar una situación. Aquí en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, del tráfico de personas, da una serie de recomendaciones ahí que fuera del patriotismo, no hablan de que aquí se agilicen a los dominicanos de ascendencia indígena, se les agilice los documentos en amparo a la ley de naturalización del 2014. ¿Cuántas quejas ha habido de que se le ha negado ahí esos papeles a dominicanos reales de ascendencia indígena? ¿Cuántos han ido al defensor del pueblo ahí? Sí, ¿cuántos se le han negado? De negación no ha habido. Nosotros de temas relacionados quizás hemos tenido tal vez 1 o 2 casos, y honestamente incluso se han hecho las inspecciones del lugar. Uno tuvo que ver con un tema de la Fuerza Armada y tuvimos la respuesta específicamente, obvio, de cuál rama, por un tema de prudencia, porque no corresponde, pero ciertamente para mí el informe es una réplica como el de la Comisión, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es la réplica, eso viene siendo la réplica todo el tiempo, y lo que sí yo pido es que nos unamos como dominicanos y dominicanas en ese sentido, que quitemos aparte cualquier tema de partidarismo y seamos conscientes de que tenemos que estar unidos en esta narrativa que realmente afecta a nosotros como país. Por último, Fernando, para cerrar, que tengo invitado interminable, inagotable. A Pablo, después, ¿cuántos años tú tienes ya en el Defensor del Pueblo? 3 años. Y después de ese recorrido y esta entrevista interesante que has ofrecido. Profunda. ¿Cómo tú te sientes, Pablo? Muy bien, gracias, Fernando. De verdad que sí. O sea, que me siento muy en confianza y muy en familia, porque aquí yo tengo grandes amigos.
Real y efectiva. Y amigas. Compañero de Jimmy's. Y compañero de Jimmy's. Te sientes bien. ¿Cuánto le queda más en Qué el bien. cargo? 3 años. 3 años. Son 6 años el mandato. Bueno, Fernando. No se puede repetir, ¿verdad que sí? Sí. Reelección, hay Reelección con, reelección con elección. Pero yo Mira, sí- agradecemos tu presencia. Bienvenido, le ha gustado mucho esta entrevista. Sí, te vamos a necesitar. Debería venir semanal, sí. El defensor del pueblo desde la Z. Pero aboga para que te pongan Vamos a oficina jalar ese en todo- programa que toda la está en otro provincia. lado para acá. Vamos a Pónganse en tarifa. Vamos a traerlo para acá. Mira, qué Mira, interesante. este año El defensor. Yo lo quería aquí, ¿eh? Tenemos dos elementos que, antes de concluir, el voluntariado del defensor lo vamos a lanzar el 24 de este mes. ¿Esos son jóvenes estudiantes de Derecho? Al fin- jóvenes? joven, son 4 categorías, son 5 categorías, pero 4 perfiles. Profesionales, estudiantes que concluyan el bachillerato, estudiantes que estén en la universidad iniciando y personas que quieran aportar independientemente sean profesionales o no. Y el presupuesto te da para todas esas No te cosas. preocupes que lo dedicamos, gracias a Dios hay eficiencia. Y, y la ruta de los derechos. Vamos a visitar las 32 provincias del país. Yo le dedico 4 días a la semana de mi agenda al interior, o sea, al terreno, pero de septiembre a diciembre vamos a visitar como institución. Nos vamos a desplazar a las 32 provincias del país para poder hacer un despliegue de Pablo, promoción y divulgación. te vamos a felicitar porque la gente no está acostumbrada, en la cultura institucional nuestra, la gente no está acostumbrada a que una institución, sobre todo, digamos, nueva, defienda lo que la ley dice que le toca. Aquí hay generalmente, y no es una crítica a nadie, pero suele haber casi siempre un divorcio entre lo que mucha gente llega al Estado a hacer y cree que puede hacer y lo que realmente su ley, sus mandatos, la parte misional dice. Y a veces en ese tiempo perdemos un tiempo precioso en lograr cosas entre lo que alguien se acostumbra a hacer, lo que realmente le corresponde a partir de La curva de la ley que aprendizaje. describe su institución. Pero bueno, esas son cosas que todavía nos corresponde ir fortaleciendo la institucionalidad dominicana. Que esta entrevista sea como siempre, el capítulo, el prefacio de otra más adelante y que vengamos con más logros y con mucho más frutos que mostrar de la defensa de los derechos de los dominicanos ante las instituciones. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Pablo